¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. El tema es el que nos lleva a analizar la presencia del expresidente Alan García Pérez en el Congreso de la República por las situaciones que se han dado durante su gobierno, y uno de los temas importantes que de alguna manera tienen que ver con la situación de seguridad que vive el país en estos momentos es la libertad que se dio en su momento en el gobierno aprista a mucho preso y gente vinculada al narcotráfico. ¿Cuál es el análisis que tiene usted de esta situación que se dio durante el régimen aprista, congresista? Sí, exactamente. Este ha sido uno de los temas más polémicos en los últimos días. Nosotros anunciamos lo que son datos oficiales y públicos, que durante el gobierno de Alan García se dieron 5.500 gracias presidenciales entre indultos y conmutaciones de penas. Más de 3.000 de estas fueron a gente sentenciada por tráfico ilícito de drogas, y lo grave que encontramos es que 400 casos eran por tráfico ilícito de drogas en forma agravada. Entonces, evidentemente había que preguntarle al expresidente García si había una política carcelaria que iba en esa dirección, porque es una gracia presidencial otorgada de manera bastante masiva. Y lo más preocupante de todo es que se han encontrado muchos casos en los que las personas conmutadas vuelven a delinquir. Las personas indultadas, se supone que el indulto humanitario se da a gente que está al borde de la muerte, en una situación muy crítica, vuelven a delinquir también. Y esto definitivamente no favorece en nada a la seguridad ciudadana o la lucha contra el narcotráfico. El diario El Comercio hizo su propia investigación y determinó que había una persona que había sido conmutada y que ahora está en una lista nacional e internacional de perseguidos porque integran bandas narcotraficantes y que operan en el BRAEM. Imagínate lo difícil que es para este gobierno luchar contra el narcoterrorismo en el BRAEM, y tiene gente que ha sido conmutada y ha regresado a delinquir ahí. Eso es lo que hemos señalado, ha generado una airada polémica. Se ha tratado de llevar al terreno político como si esto tuviera que ver con unas elecciones totalmente anticipadas y prematuras que nosotros rechazamos. Cuando nosotros iniciamos nuestras investigaciones, García Pérez no era candidato y dijo que no quería hacerlo. Se ha declarado candidato el día del interrogatorio. Cuando dijo que si no le querían que votaran por él. Exacto, exacto. Y adentro de la comisión señaló que estaba decidido a postular a la presidencia. Entonces, O sea, como una manera de amenaza. Claro, creo que esta es una manera de decir todo esto es político y busca sacarme de la carrera al 2016, y no es así. Ahora, ¿se han revisado los fallos? ¿Qué dicen los fallos? Sería interesante saber, por ejemplo, el tema de estos tipos que han encontrado, que ahora están integrando listas de personajes que están delinquiendo, que han vuelto a las andadas. ¿Cuáles son los argumentos que se esgrimen en su momento para dar estas gracias presidenciales o estas conmutaciones de pena? Mira, los expedientes son muy cortos. Sí hay casos donde se trata de madres solteras con varios hijos que han sido engañadas o han sido empujadas a pasar cantidades pequeñas de drogas de otros países y se les ha conmutado, lo cual no me parece mal. Se le podría dar esa gracia presidencial en más de esos casos, pero sí lo que preocupa son los casos mayores, donde consta que han sido parte de organizaciones destinadas a comercializar con droga, o han sido cabecillas de pequeñas bandas que tenían pozas de maceración, entre otros casos, ¿no? Creo que ahí está la diferencia. En las conmutaciones de pena, a ver, un narcotraficante que tenía una condena de 20 años, ¿han sido rebajadas verdaderamente? En general, lo que más hemos encontrado es de 15 años que pasaban a 8 años. Y ya tenían algunos años en la cárcel, sí, y les tocaba la libertad. Al año siguiente, ¿no? Y en algunos casos inclusive decía 8 años y con una nota abajo decía: el presidente de la República solicitó que no sean 8 sino 7. O sea, le bajaba un año más todavía, ¿no? Entonces, la gracia presidencial... ¿Quién firma todas estas? La Comisión de Gracias Presidenciales elabora el expediente y finalmente la última palabra la tiene el presidente de la República, ¿no? Él es el que firma. Entonces, la gracia presidencial es una facultad del presidente que está en la Constitución. Se puede usar perfectamente, pero sí preocupa cuando se utiliza de una manera masiva.
Hay una opinión de un miembro del Tribunal Constitucional que señala que esta utilización masiva puede generar una suerte de justicia paralela, porque el Poder Judicial hace su trabajo y dice, bueno, a ti te doy 15, y el presidente de la República dice, no, 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 a mí no me parece 15, yo te doy 7. Entonces, si fuera algunos casos excepcionales se entiende, pero si son miles de casos, se está desvirtuando la labor de un poder del Estado que es independiente. Ahora, ¿hay algún periodo en el cual se han dado estos 5.500 gracias presidenciales o ha sido a lo largo de este gobierno que se ha estado cediendo y cediendo? Perdón, O sea, ¿me puedes me repetir? explico, o sea, ¿en qué momento se da, o sea, es la conclusión de 5 años de trabajo Sí. o ha habido un periodo en el cual se empezaron a agilizar estas Bueno, gracias? en el periodo en el que se dan más gracias presidenciales es con la ministra Rosario Fernández y con el exministro Aurelio Pastor. Cuando ingresa García Toma, bajan considerablemente estas conmutaciones. Notablemente se disminuyen. Entonces podríamos decir que el grueso se dan en estos dos periodos de estos ministros. Ahora, han salido el congresista Velázquez Quisquén, el ex ministro Jorge del Castillo, a denunciar que este gobierno también tiene conmutaciones de penas. Y efectivamente, no hay presidente que no haya hecho Claro, uso de las gracias claro, presidenciales. claro. Pero hay una diferencia cuantitativa y cualitativa. Pero por supuesto, Primero, 5.500. ¿Cuántos miles de conmutaciones tiene este gobierno? este gobierno tiene 138 a la fecha, en 2 años, digamos, Ujú. aproximadamente. Ponle un promedio de 70 al año. Ya. Antes fue un promedio de 1.100 al año. Compara 70 con 1.100. Yo creo que hay un manejo más responsable de este tema que permite evaluar con más detalle los expedientes, pero además de 129 conmutaciones, 94 fueron a burriers extranjeros que se han enviado a su país y que están prohibidos de regresar. O sea, ya han sido Entonces, expulsados del país. Han sido expulsados del país en su Ujú. gran mayoría. Y los demás casos han sido analizados exhaustivamente y no hay casos de sentenciados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada. Hay una diferencia, como te digo, Claro. cuantitativa Y y cualitativa. cualitativa, ¿no? Claro. Ahora, el expresidente Alan García lo que quiere es darle un tinte de repente político al tema cuando dice que toda esta campaña en su contra, que él llama persecución política, está digitada desde Palacio por la pareja presidencial. ¿Usted se siente una persona digitada? Es totalmente falso. Yo no he conversado con este tema ni con el presidente ni con la primera dama. Cuando nos hemos reunido, que ya ha sido hace un par de meses, nos hemos reunido con la bancada y hemos tratado temas de coyuntura como se trata en cualquier reunión de la bancada con su presidente. Claro. Alguna reunión que he podido tener en privado con él ha sido ya hace bastantes meses, 8 meses, quizás un año, ¿no? De manera que decir que esto es digitado de Palacio es absolutamente falso. Es un trabajo objetivo en donde todos los temas que estamos investigando ya estaban establecidos en las mociones que fueron aprobadas en el Pleno. Mociones que no fueron escritas por mí ni por ninguno de los miembros actuales de la comisión. Pero una vez que se integró el equipo, nos tocó asumir la responsabilidad. Sabido es que hay cierto sector, digamos, de la prensa que a veces no, digamos, no publica la información como debiera ser, in extenso, o dentro de la gravedad que tiene, ¿no? Por ejemplo, hay temas que pueden ser errores del partido de gobierno y se resaltan mucho, y temas de otros casos más graves que no se resaltan, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, lo digo porque no todos los diarios tratan el tema de Alan García y los 5.500, digamos, gracias presidenciales, por ejemplo, que en otro caso hubiera sido, pues, para tumbarse al responsable y a todo su partido político, ¿no? Acá estamos hablando de haber dejado en libertad a narcotraficantes, a presos comunes, delincuentes, y si hablamos de la seguridad ciudadana en estos momentos, y mucha gente seguramente cuestiona el trabajo del Ejecutivo en este sentido, pues habría que remitirse también a estas libertades, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Creo que el tema de la inseguridad ciudadana es un problema serio en estos momentos, así como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y políticas como las que hubieron antes no ayudan en nada a solucionar este problema, y eso hay que dejarlo claro. Tampoco estamos echando la culpa al gobierno anterior, pero sí ponemos en claro que esto no ayudó. Pudo haber incluso perjudicado, porque tienes a mucha gente que de repente está de nuevo integrando bandas criminales en las calles, ¿no? Ahora, ¿qué responsabilidad les toca a los que fueron ministros de Justicia en su momento?
Bueno, eso es algo que no podríamos adelantar hasta el final de las investigaciones. Tenemos plazo hasta el 17 de mayo y en el informe final ya estableceremos responsabilidades. Por el momento hay una discusión entre si esto es solamente una responsabilidad política o puede haber algún tipo penal detrás. No quisiéramos concluir con esto. Bueno, el presidente o el expresidente Alan García Pérez, cada vez que tiene que presentarse ante la opinión pública, acusa al gobierno de estar tratando de boicotear una posible candidatura suya de cara al 2016. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de esta posición que tiene el expresidente Alan García? Bueno, ha habido un giro estratégico, ¿no? Ahora ya no hay una investigación contra una gestión de gobierno, ni contra un ciudadano que ha sido presidente, sino contra un candidato a la presidencia. Se ha hecho ese giro para que esto parezca ser una persecución política con miras a una contienda en el 2016, ¿no? Y eso no es así. Pero quería aprovechar para denunciar una campaña sucia que ha iniciado, bastante fuerte. Por ejemplo, el día miércoles 3 de abril se ha repartido afuera del Congreso un folleto de 10 páginas además, en donde se me difama, donde en la portada aparezco yo, dice el camarada Sergio Tejada Galindo, un comunista y hoy humanista, quien con el fin de destruir la democracia no vacila en aliarse con el MRTA y Sendero Luminoso. Estábamos conversando, congresistas, sobre un panfleto que ha sido repartido en las afueras del Congreso de la República, en la cual prácticamente lo ponen a usted en primera plana, con un polo con la figura del Che, que todo el mundo se puede poner un polo con la figura del Che, y con un fondo rojo. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es la intención de este panfleto? Mira, creo que esta es una campaña sucia, muy burda. Se me acusa de estar aliado con el MRTA y Sendero Luminoso, lo cual yo rechazo absolutamente. Yo siempre he tenido militancia en el Partido Nacionalista desde el año 2005, es mi única militancia, y se dice aquí que yo tenía reuniones con el partido y con grupos de merretistas y senderistas para desestabilizar el país e instaurar un gobierno bolivariano. Lo curioso es que hacen alusión a reuniones que efectivamente se dieron en enero de 2009 con gente del partido, no gente del MRTA ni otras organizaciones. Hay una reunión de diciembre de 2008 que efectivamente se dio y que incluso tuvimos de invitado a un distinguido político uruguayo, miembro del Frente Amplio. Todo eso lo saben, es decir que han estado infiltrando el Partido Nacionalista. Aquí hay información de inteligencia que no prueba nada, por supuesto, pero que es sumamente grave, ¿no? Están poniendo en evidencia que nos hacían un seguimiento desde el año 2008 y que ahora quieren manipular esa información para vincularnos a cosas que no son ciertas. Entonces, bueno, es parte de esta campaña sucia. Me dicen que soy comunista o humanista. Va en la misma dirección que las declaraciones que dio Facundo Chinguel, el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, diciendo que yo era un conocido comunista, y repite el mismo discurso que ha tenido el expresidente García. Sí, acá hay una frase o un párrafo que por lo menos me parece haberlo escuchado, ¿no? El presidente de la Comisión Investigadora del Gobierno, doctor Alan García, es digitada desde Palacio de Gobierno para allanar el camino de la reelección de la familia Humala. Es exactamente lo que ha declarado el expresidente García en su conferencia de prensa. El pez muere por su propia boca, dicen, ¿no? Claro, y así hay más cosas. Ahora, y ya para terminar, porque tenemos otro invitado congresista, muchísimas gracias por su paciencia. Ha habido dentro de este ataque que ha habido a su persona por ser el presidente de esta comisión que investiga al gobierno anterior, ataques a su persona, a su familia, alguna forma de amedrentamiento, me decía. Sí, hemos recibido varios mensajes a través de terceros señalando que la guerra recién empieza, que se pudo haber evitado, que hasta ahora no hemos visto nada, que se viene lo peor. Entonces creo que son amenazas muy bajas, muy bajas. Nosotros estamos preparados para todo esto y vamos a continuar con las investigaciones sin ningún temor, porque tenemos un encargo del Pleno. No tenemos un encargo de Palacio ni de otro lado, tenemos un encargo del Pleno y un encargo de la ciudadanía que quiere que se investigue la corrupción y que no haya impunidad. Y no los vamos a defraudar. Muy bien, congresista Sergio Tejada, le agradecemos su participación y presencia en esta parte de nuestro servicio informativo. Y nuevamente, hasta cualquier momento, congresista. Muchísimas gracias. A usted las gracias.